Hola, hola, ¿cómo están todos? Viernes 6 de febrero del 2026. Nuestra transmisión de hoy es la emisión 17 y el tema de hoy es lo invisible sostiene lo visible. Seguramente se vienen imágenes, a lo mejor se relaciona o se asocia con lo invisible. Y también entiendo que hay muchos conceptos que hemos tomado como propios para poder sobrevivir, para poder movernos en este plano y relacionarnos con la gente desde ahí, desde lo que hemos aprendido en sociedad. Entonces, de distintos sistemas hemos aprendido. Voy a hablarles de cosas que van a parecer que están separadas, pero al final vamos a ver que todo eso se une, se entrelaza entre sí, se sincroniza. Somos fractales. Todo está fractalizado de alguna forma cuando damos a entender algo, cuando enseñamos algo. Cuando queremos aprender algo, vamos aprendiendo por partes. No podemos aprender todo de una vez, porque nosotros también vamos procesando así, por partes y más específicamente por distintas capas de nosotros mismos. Vamos por capa sanando, entre comillas, porque quizás es que ordenamos la información, que traemos información distorsionada, traemos información de todos los tiempos enraizadas en nosotros, entonces traemos tanta información que distorsiona más que ordena y nos desordenan. Entonces cuando hay algo que nos hace sentido, nos vamos por esa vereda, después cuando ya nos deja de hacer sentido, nos vamos por otras veredas. El tema de hoy tiene que ver con eso, de que lo invisible que tenemos dentro de nosotros sostiene lo que se está creando, manifestando en la materia. Todo lo que vivimos tiene una razón lógica, real, pero que es poco común que se hable. Mi intención es poder dar a entender cosas que yo misma voy procesando, que yo misma voy comprendiendo, integrando en mí para poder compartirlo y que no se quede solamente en mí, sino que todos se beneficien de algo que me está haciendo bien. En este caso, si hay personas aquí en el público que quieran enseñar algo, están en su derecho de compartirlo, no tienen que pedir permiso, se tienen que dar permisos a sí mismo para entregar información que te ha hecho sentido a ti, porque va a tener coherencia, va a ser vivido desde ti y visto con tu propio filtro propio, entonces todos pueden enseñar algo muy similar, pero cada persona es una esencia, cada persona tiene algo único y eso es lo que marca la diferencia de que no todos podemos aprender de una sola persona, sino que de varias personas podemos aprender. El tema de lo invisible que sostiene lo visible, todo esto no es de la fantasía, no es algo que se me haya ocurrido, no es tampoco una creencia, sino que es algo real, es un funcionamiento de cómo está toda la realidad hoy en día. Y como yo voy educándome en esta área, desde la LGC, lógica de la realidad, todo lo visible que vemos nosotros fue creado primero en un área invisible, en algo que fue en un lugar donde se crea todo. Y todo luego se manifiesta en la materia y ahí ya podemos ver algo. Por ejemplo, cuando tenemos ciertos síntomas en el cuerpo, ese síntoma en el cuerpo es algo visible para nosotros, es algo que sentimos, que podemos tocar, que nos duele. Pero, ¿qué fue lo que sostuvo eso para que se manifestara en el cuerpo? Un área invisible. Entonces, esa área invisible es la que hizo posible que eso sea visible para nosotros. En este caso, un dolor, un síntoma, una enfermedad incluso. Entonces, esa es información la que se traduce a lo visible. Todo es información en esta vida que se traduce a lo concreto, a la materia. Entonces vamos comprendiendo de a poco, por capas, que todo tiene una función que cumple, que todo lo que está visible se sostiene por algo invisible antes ya creado, y es como que se imprimiera ya en la materia algo que mucho antes fue creado en un lugar invisible. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo para poder bajarlo a las palabras más cotidianas que usamos porque es difícil de explicar estas cosas e incluso cuando uno lo integra, igual sigue siendo un poco, tengamos que tener cuidado con las palabras que usamos, ser un poco más finos para poder hablar y transmitir algo. No es fácil. No es fácil, es un reto, es un desafío, porque también podemos tener en cuenta, asumir que podemos cometer errores al decir una palabra que no esté bien empleada. Como todos tenemos diferentes conceptos de las cosas, claro, nos podemos equivocar y simplemente hay que asumir que estamos errando muchas veces y asumir eso es parte del aprendizaje, de que todo eso puede ser mejorado con el tiempo y eso es responsabilidad en cada uno de nosotros, los seres humanos. Entonces también con el tema de lo invisible que sostiene a lo visible, por ejemplo, una decisión que tomaste, que es una decisión concreta, que tú ejecutas una acción en la realidad, todo eso fue contenido mucho antes por una idea que fue invisible, que está en una parte muy veloz tuya, que ya vamos a ir hacia allá. Antes de que se manifestara tu acción, en lo concreto, una decisión que tomes de moverte, hubo una información invisible que sostuvo esa acción que ejecutes. ¿Se va comprendiendo? Entonces, por ahí se van entrando esas informaciones a tu percepción, te vas dando cuenta que no solamente todo es concreto, materia, visible, que lo único que vemos es lo que creemos, sino que hay algo más, hay informaciones que nos dan esta apertura y vivirlo de esa manera también cambia la perspectiva y la percepción de las cosas que tenemos. Esto de lo invisible que crea lo visible está constantemente creando en nosotros algo y nosotros nos estamos sosteniendo todo el tiempo de esa parte invisible.
Lo único que no lo hablamos. Podemos asociar lo invisible a algo abstracto, a algo que es más veloz, porque no lo vemos, es invisible, pero que está en todas partes, pero que sostiene todo lo visible. ¿Qué es lo visible? Que se asocia a lo visible, lo concreto, la materia, lo más lento, lo que estamos tocando. Tiene forma también y se manifiesta en la materia. Primero se crea algo antes en lo invisible y luego se manifiesta en la materia. Nosotros los seres humanos funcionamos de dos maneras y esa forma de funcionar está contenida por este concepto, lo invisible y lo visible. Para hablarles de ejemplos, una casa no aparece sola. Primero tuvo una idea invisible en la mente, veloz, luego se manifiesta la casa en lo concreto. Pero antes de que esa casa apareciera, hubo una idea invisible, abstracta, veloz, llena de posibilidades de cómo puede ser esa casa. Entonces, antes fue una decisión que se tomó, pero en lo invisible, para que se pueda ejecutar una casa, un edificio, todo lo concreto que vemos. Entonces ahí vamos comprendiendo que lo invisible tiene sentido. A veces con todo esto de lo invisible, que no tiene cuerpo ni forma, lo asociamos a algo que no tiene mayor explicación, pero sí la tiene. Lo único que quizás con el lenguaje cotidiano no podemos darle una mayor explicación, pero sí la tiene una explicación lógica y su función también. Y eso es lo que estamos hablando ahora, en este momento. Si no queda claro, se puede ver nuevamente en live y ahí se puede ir viendo con más pausa y más calma. Como ahora estamos en vivo, es un poquito más rápido express, pero vamos a aprovechar bien esta media hora lo que pueda crear en este live. Siempre estamos creando nosotros ciertas realidades y luego eso se manifiesta en un resultado concreto. Y a veces cuando creamos algo en la realidad que no sabemos de dónde surgió, ahí ya podemos darnos cuenta que hay una parte invisible que no la estamos captando. Pero eso tiene que ver con un entrenamiento de la percepción de cada uno de nosotros. La percepción de nosotros está ligada a nuestras mentalidades y todo el mundo tiene diferentes, todas las personas tienen diferentes mentalidades. Entonces hay que ir paso a paso y tiene que ser voluntad del ser humano que quiera ir ajustando, haciendo algunos cambios en esa percepción para que se perciba de manera más original y sin tantas distorsiones. De acuerdo a todas esas mentalidades que tengamos, vamos a poder ir tomando diferentes decisiones, que también sirve para esta humanidad poder hacer cosas diferentes, porque todo eso nos muestra informaciones y nos dan a entender muchas cosas a veces. Ahora voy a ir con estas palabras que tienen que ver con lo negativo y lo positivo. Esto es algo potente porque muchas veces, ahí estamos hablando, ya entramos como en dos polos, ¿cierto? Entramos en lo bueno y lo malo, lo asociamos a lo negativo y lo positivo. En esta sociedad que vivimos, siempre lo negativo es igual a algo malo y siempre lo positivo es igual a algo bueno. Entonces estamos ahí, eligiendo cuál, esta o esta. Las dos son parte de un solo núcleo, por decirlo así. Son esas dos partes complementarias, como el día y la noche, blanco y negro, hacen un gris, hombre y mujer, crean algo, vida, entonces todo es complemento. Ni uno es más bueno que el otro, ni uno es mejor que el otro. Entonces, en esta sociedad se ha distorsionado mucho la información de lo que es positivo y negativo, que va muy ligado a lo invisible y lo visible. Por eso les estoy hablando de, como les dije al principio, cosas un tanto fractalizadas para que vayamos por partes. Esto no es una clase, es una pincelada, pero en algún momento sí me gustaría dar una clase de esto, así que ahí atentos a las personas que quieran aprender de mí, de mi filtro y de todo esto que voy enseñando, porque es muy interesante a la larga. Desde la lógica de esta realidad, lo que percibimos desde lo real, lo que percibimos como negativo es algo veloz, abstracto, invisible, lo negativo. Y lo positivo es algo más lento, más concreto, que podemos ver lo positivo, porque lo vemos. Está en positivo. Nada más que eso. Esto negativo no es que sea malo. Simplemente que lo negativo es algo que va mucho más rápido que nuestra percepción. Porque nosotros estamos percibiendo a veces cosas que siempre es lo mismo y a veces queremos estar percibiendo las mismas cosas todo el tiempo porque nos da seguridad, nos mantiene cómodos, nos mantiene a salvo. Entonces estamos todo el tiempo viendo las mismas cosas repetitivas. Eso nos da una cierta identidad quizás, nos da una cierta estructura, un cierto funcionamiento. Pero eso, cuando hay algo negativo que llega allí, negativo, es que es algo muy veloz que pasa por tu percepción y si te das cuenta te puede impactar y quieres quitarlo de tu vida. Porque no lo comprendes simplemente, porque no sabes de dónde viene. Y te vuelves a mirar hacia lo positivo, a lo que ves, lo que puedes controlar, lo que no te genera incertidumbre y así. Pero simplemente que lo negativo va más veloz que tú. Es una parte negativa invisible. Y para eso se necesita entrenar la percepción en tiempo real, en observación, sin juicio, sin culpa, que la observación va ligada a la conciencia, que la observación permite que te des cuenta que hay, que puedas captar que eso que te falta por integrar o que te falta desarrollar, lo puedas hacer de a poco,
por capas. Tenemos muchas capas los seres humanos. Nuestra mentalidad, nuestra mente, tenemos una conciencia, tenemos un cuerpo, emociones. Son distintas capas del ser humano. Por eso es importante ir hacia nosotros a profundizar de a poquito. Y el conflicto que tienes hoy en día, justamente eso te va a ir llevando a que vayas abriéndote dentro de esas capas de ti mismo, de ti misma, y que puedas conocerte. No desde cómo te conociste en el colegio, desde cómo te conociste en un trabajo, porque todo eso te dio cierta identidad, porque hay reconocimiento, porque hay valoración. Pero ahora ya en una etapa adulta existe la oportunidad que te brindes a ti mismo, a ti misma, de que te puedas reconocer, autovalidar en distintas cosas, descubrir, darte permiso a ti misma, a ti misma, porque eso te da ese valor propio. También con esto de qué es lo negativo, es veloz. No es que sea negativo pasándonos a un ámbito moral de la sociedad, no. Porque nosotros funcionamos, los seres humanos, de dos maneras. Aquí voy a introducir otras palabras, conceptos que quizás tengamos cada uno de estos, que tiene que ver con el humano y el inhumano. El humano, nosotros somos humanos, tenemos cuerpo, tenemos biología, somos más lentos en sus procesos. El humano es visible, lo vemos. El inhumano es algo invisible que está dentro de nosotros, es lo abstracto, es más veloz, tiene mucho que ver con el inconsciente de nosotros y tiene que ver con el doble cuántico. No sé si han escuchado esta palabra. Creo que muchas personas todavía lo reconocen como el alma, pero es el doble cuántico. Portamos un inhumano, que es esa parte invisible de nosotros, como una parte negativa, que es la invisible, que no es mala, simplemente es información que es más veloz, y una parte visible, que es el humano, que somos nosotros, que somos más lentos, y que portamos este cuerpo. Entonces, miren toda esta información, que ojalá pueda servirles, que les sea de aprovechamiento para ustedes en esta media horita. Estamos aprovechando este tiempo para los que resuenen y los que caigan aquí en Facebook y puedan llevarlo a su propio proceso, que no es igual que el mío. Nosotros somos un sistema operativo. Nosotros estamos todo el tiempo en funcionamiento, compensando cosas. Nuestro cuerpo lo está haciendo por nosotros cuando no hay una conciencia observadora. Nuestro cuerpo está en ese proceso todo el tiempo. Aunque nosotros no nos demos cuenta, nuestro cuerpo siempre va a reaccionar antes de que nosotros con la mente le podamos dar un resultado de por qué nuestro cuerpo está acelerado. Entonces todo esto tiene que ver con lo que entra a tu percepción. Eso es simplemente velocidad, la que nosotros recién hoy en día podríamos decir que estamos comenzando a conocernos realmente, conocernos con esa parte inhumana y con esa parte negativa, pero lo que realmente es negativo, que es lo que no se ve, no es que sea malo. Ahora voy a introducir otros conceptos, que es el consciente y el inconsciente. Quizás han escuchado mucho del inconsciente, el consciente o el subconsciente. Consciente es ese que observa. Nosotros ahora estamos observando, ustedes me observan a mí, qué es lo que digo, están captando, esa conciencia está captando. Se dan cuenta de cosas, esa es con su parte consciente. Es más lenta porque puede captar, ralentizar un poco al observar. Y está en tiempo presente el consciente. Nuestro inconsciente, del que se oye hablar mucho, que el inconsciente es el que está creando todo el tiempo tu realidad, funciona de una manera que es mucho más imponente quizás porque como es veloz y uno no tiene una percepción que esté todo el tiempo entrenándola, a veces pasan muchas cosas veloces y ahí es donde empieza nuestro trabajo conciencial para poder ir a detectar cuál es esa información veloz que está dirigiendo nuestras acciones, nuestras actitudes, atrayendo cosas en compensación a nuestra vida. El inconsciente es algo que no te va a hablar con palabras, hay códigos allí, hay muchas cosas ahí en el inconsciente donde con el consciente podemos lograr reeducarlo, sincronizarnos con ese inconsciente y conocer qué hay allí dentro de esas profundidades. Tenemos que darnos permiso a nosotros mismos para que podamos ir hacia esa área con responsabilidad. Es un trabajo lento también, es un proceso de introspección. Cuando yo no estoy en esa observación, como les dije anteriormente, el cuerpo es el que hace el trabajo por mí, que soy ese humano que porta una conciencia, que tiene que activar esa conciencia. Ahora les voy a explicar algo, la ciencia ya lo ha dicho, lo sabe, que somos partículas nosotros subatómicas, somos partículas muy pequeñas reagrupadas que conforman este cuerpo, que conforman todo lo que somos. Entonces eso ya está comprobado. Estas partículas que nosotros somos tienen mucho que ver con ese lado invisible y visible de nosotros, porque una función es onda y otra función es materia, que tiene la forma, lo concreto. Entonces funcionamos de esas dos maneras. Cuando estamos de estar en función onda, hay miles de posibilidades, no hay forma y hay mucha velocidad en nosotros. Pero cuando estamos en esa función observadora, conciencial, donde podemos captar, podemos detenernos y sincronizarnos con esa función ondulatoria.
Entonces somos dos partes, que tiene que ver con las partículas subatómicas que están en nosotros. Esto que les comparto tiene que ver con pequeñas nociones de nosotros, lo que somos. Yo creo que ya llegó el tiempo de que podamos comprender de qué estamos hechos y tener pequeñas nociones de esta información que les estoy brindando es vital. Es algo para que sepan de dónde sostenerse, porque ya en estos tiempos hay que cultivar, sembrar en nosotros esa responsabilidad de lo que somos, de lo que portamos, que tenemos una conciencia, que con todo esto que estamos viviendo generamos bastante conciencia cuando nos vamos a las profundidades de nosotros y preguntarnos, haciéndonos preguntas, es la forma de generar, una de las formas de generar esa conciencia, que se observa a sí misma, que puede captar sus funciones, y todo eso es parte de la vida. Si bien teníamos mucho desconocimiento porque nos estábamos guiando por autoridades externas, la idea principal es que ahora nosotros seamos nuestra autoridad en nuestra vida. Nosotros somos autoridad en nuestra vida, lo único que ahora debemos permitírnoslo. Y eso genera un eje, genera una base estable dentro de ti, en una parte invisible, que va a sostener toda tu realidad visible. Entonces por eso este live también. Somos partículas subatómicas. Y eso es importante saberlo. No necesitas ser científico o lo que sea para darte cuenta de qué estás hecho. Es cosa, hoy en día está todo a la mano para poder investigar. Hay que tener esa voluntad de querer conocerte más aún y que no te digan cómo tienes que ser. Cuando estamos en esta idea de que lo invisible crea lo visible, ya empezamos a tomar un poco de control sobre nosotros mismos, sobre los síntomas, de dónde vienen, porque si se está manifestando en el cuerpo visible es porque antes, en un pensamiento, en una idea que yo tengo de las cosas, la he creado yo misma, yo mismo. Es cosa de que puedas procesar esta información, asumir que somos parte de este cuerpo, de una naturaleza humana, de un sistema planetario y que ese sistema planetario contiene otros sistemas más chiquititos que llegan a nosotros, al humano. Entonces hay muchas capas de información, la cual hay que ir procesando de a poco, lentamente, sin saturarnos de información. En la medida, también tienes que reconocer desde qué lugar quieres saber este tipo de cosas, porque no es llegar y quiero consumir esta información para ser el mejor en sabiduría o querer tener mucho conocimiento, porque eso satura, es un exceso de algo, es un extremo. Hay que aprender a conocernos y que como portamos un cuerpo lento y una mente veloz, que ahí es abstracta la mente, tenemos que ir regulándonos, midiendo qué es posible y qué no, y ahí es donde entra la realidad, a educarnos cuando no nos paramos a nosotros mismos, no tenemos un dominio de nosotros. Para ir cerrando ya este live, porque se ha hecho un poquito largo, yo trato de sintetizar la información y poder aprovechar bien el tiempo, porque para mí es importante todos los viernes. Y espero que para ustedes también lo esté siendo. Fíjense que no tenemos que eliminar lo que es invisible porque nos dé miedo. Habría que comprenderlo en la medida que vaya pasando cada año. Cada año uno va aprendiendo cosas nuevas. Cada año la misma realidad te invita, te da unos empujoncitos para que vayas accediendo a cosas nuevas y no te quedes ahí en círculo, en tu burbuja personal, sino que te vayas expandiendo y no tengas que estar explotando, reaccionando todo el tiempo en tu mismo círculo, sino que expandiéndote. Lo invisible, que no logras comprender todavía, no es enemigo, es el sostén, lo que está sosteniendo todo lo visible. Y lo visible no es que sea únicamente positivo, bueno, sino que lo visible puede ser incluso síntomas. Todos los años me enfermo en la misma fecha de resfrío, por ejemplo. Tengo jaqueca en cierta fecha. Eso es algo visible, pero está siendo sostenido por algo invisible, por un pensamiento veloz que pasa, lo dejas quizás porque te parece muy doloroso lo que estás pensando de ti o de la vida o de las personas, y ahí se queda. Y después vuelve cada cierto tiempo para compensar algo, porque esa información veloz, negativa, que está dentro de nosotros, tiene una función de mantenerte allí, de sobrevivir. Entonces ahí es donde tiene que llegar el observador consciente de nosotros mismos, que somos, y poder captar, atender esa parte. Más que tú lo puedes hacer. Te conoces, y si no te conoces, la oportunidad para conocerte a ti mismo, a ti misma. Y creo que fue un tema que va a dar mucho para moverse dentro de las informaciones, te va a ayudar a hacerte preguntas, te va a ayudar de alguna forma a pensar de otra manera. No lo sé, hay muchas cosas que en cada persona se vive diferente. Yo hablé hoy día de muchas cosas, lo visible, lo invisible, lo negativo, lo positivo, el humano, el inhumano, lo consciente, lo inconsciente. Todo eso no es un error si está dosificado y fractalizado, porque así aprendemos, por fractales, así aprendemos, no aprendemos todo de una. Entonces, todo eso, porque así funciona la realidad, y nosotros simplemente tenemos que ser esos alumnos de esta vida, de poder ir aprendiendo.
de que todo lo nuevo, que llegó muy veloz, y desde un lado invisible llega todo eso, pero es algo que te está creando y te está ayudando a recrearte también, para que no te quedes fijo en un solo lugar. Hay muchas cosas que creemos que no están sincronizadas, pero yo les dosifiqué todo esto, pero todo tiene que ver con, todo se articula para que podamos existir, todo eso ayuda a que nos podamos ver aquí, todo eso da sentido, todo eso es parte de esta vida, de la realidad, de cómo funciona, y nosotros los seres humanos somos seres que estamos en constante transformación, entonces requerimos actualizar esos conceptos, poder ver que todo esto que estamos aprendiendo en los live, con las mismas personas que conversamos todos los días, es algo nuevo que quizás te impacte de primera, pero tiene sentido porque te está dando información. En la medida que vayas en procesamiento, que vayas viviendo eso en tiempo real y lo vayas observando y te vayas dando cuenta sin juzgarlo, le vas a ir encontrando sentido porque vas a estar permitiendo que esa información ingrese, no la estás rechazando de una. Entonces, mi invitación ahora es muy simple, a que en estos live puedas ir de a poco cambiando tu percepción de las cosas, sobre todo si tienes conflictos constantes. También mi intención aquí es actualizar esa mirada hacia lo que es real, sembrar un poco de realidad cada viernes. Entonces esa es mi intención, es una intención muy ligera, muy sencilla de mi parte, porque lo que estoy haciendo aquí no es prometer resultados mágicos, sino que propongo esa observación genuina de ti mismo, de ti misma, y eso genera ciertos procesos y cierta responsabilidad de a poco en el ser humano común. Y es tan importante detectar que no necesitamos llegar a ser grandes seres exitosos. El hecho de que ya tengas vida ya es un éxito. Ya estás siendo un éxito porque tienes vida. Entonces no necesitas llegar allá, a la cima, porque todos los días vas construyendo creaciones desde ti, todos los días, aunque no te des cuenta. Bueno, con esto termino para que no se haga más tarde y para poder dejar espacio para oxigenarnos, para que no sea tan así estos live. Un abrazo para todos los que me vieron, gracias por su presencia, entusiasmo y apertura también. Un abrazo para todos, chao chao.